temas de higiene, de salud, eran más escasos, ¿sí? Pero en nuestro tiempo había también una epidemia que aunque no la llevábamos, no la cantábamos, se conocía y de alguna forma había cierta distancia, ¿sí? Quizás muchos de nosotros en su momento lo sufrimos, la pediculosis. Quizás cuando estuvimos en la escuela, en el liceo, la tuvimos. Y la pediculosis no es otra cosa que el tener piojos, ¿sí? Tener piojos y la gente, ¿se acuerdan en la escuela cuando se decía no se peguen mucho a Donny porque él tiene piojos? ¿Sí? La mamá decía no te pegues mucho a fulana porque ella tiene piojos, ¿sí? Y había cierta distancia por el hecho de tener piojos, la pediculosis, ¿sí? Ahora, nosotros sufrimos el rechazo de tener algo que la gente no quiso, ¿sí? En algún momento y en años recientes, en este tiempo, por ejemplo en el año 2020, cuando alguien estornudaba, todo el mundo volteaba para verle, ¿sí? Todo el mundo volteaba para verle con cuidado por el temor al COVID-19, ¿sí? Todo el mundo, cuando alguien tosía, todo el mundo, se ponía alerta, pues. ¿Por qué? Porque pensaba que podía tener el virus, ¿sí? Y de hecho, muchos de nosotros nos aislamos por el mismo hecho de no querer contaminarnos los unos con los otros. Hubo un distanciamiento social. Aún en este tiempo hay gente que aún se mantiene distante. Ahora, cuando ha venido pasando el tiempo, se han venido descubriendo cosas que de alguna forma contradicen todo lo que ha sucedido. Lo desconocido nos llevó, si se quiere, a tomar medidas terribles. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido declaró a mediados de año que muchas de las muertes por causa del COVID fue producto de los médicos y su ignorancia con respecto a la enfermedad. No fue atacada bien, no fue atendida bien y mucha gente murió producto de eso. En Italia esta semana, por ejemplo, habían médicos que se negaron a administrar los medicamentos que sugería la OMS, incluso que se negaron a vacunarse y fueron despedidos de los hospitales. Se les retiraron sus credenciales y todo lo demás. Y en esta semana el gobierno de Italia reincorporó a esos médicos, reincorporó a todas esas personas que fueron destituidas por el mismo hecho de saber que algo de razón tenían con respecto al virus del COVID-19. Y entonces pasa esto, que cuando nosotros no conocemos una cosa, tendemos a tomar distancia y a no querernos de alguna forma involucrar en eso, ¿sí? No querernos involucrar en eso, incluso lo podemos ver como peligroso. Y esto sucede no solamente en el área de la salud, sino también en el área de Dios. Sino también en el área de Dios. De alguna forma, mucha gente rechaza el tema religioso. ¿Por qué? Porque al pensar en el tema religioso piensa en algo que es oculto, piensa en algo que desconoce y lo mira como peligroso, ¿sí? De hecho, hoy por hoy está este virus que muchos de alguna forma no queremos tener, de alguna forma no queremos identificarnos con él, y es el hecho de la religión. El tiempo que vivimos es un tiempo donde de alguna forma la religión se mira así como se miraba antes la lepra. De alguna forma la religión se mira como se miraba la pediculosis o incluso como se mira el COVID-19. Personalmente creo que en esta nación es una nación donde se rechaza mucho el tema religioso.
De verdad que yo nunca me había sentido mal por mi religión, sino en esta nación. De verdad, se lo confieso, nunca había sentido de alguna forma rechazo religioso, aunque he tenido la experiencia de ir a predicar el evangelio y que alguien me diga, mira, no te quiero escuchar, yo no estoy de acuerdo con lo que tú digas, a mí no me vengas a hablar del evangelio y de tu Dios. Me lo han dicho, me lo dijeron en Venezuela en varias ocasiones, pero nunca me habían hecho sentir que lo que creía no servía, que era algo descalificado. Y en esta nación tuve esa experiencia. Muy bien, eso sucede por lo general. De hecho, el tiempo que vivimos es un tiempo que de alguna forma está rechazando lo religioso, pero no en esencia porque sea malo. En esencia lo rechazan porque es algo desconocido. Esa es la verdad. Porque es algo desconocido. Y la Biblia relata una situación en la historia donde el pueblo de Dios de alguna forma estaba tratando de mezclar lo que creía con lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucede? Que el peligro es que cuando nosotros somos rechazados por lo que creemos, tratamos de alguna forma de hacernos más contemporáneos, más cómo nos adaptamos, ¿sí? Y hacemos una simbiosis, una unión, y comenzamos a mezclar lo que creemos y somos de alguna forma, ¿cómo decirlo? Nos volvemos como medio homogéneos y mezclamos un poquito de acá y un poquito de allá. De hecho, el cristianismo es la única religión que se da esa libertad. Los musulmanes no lo hacen, los islamistas, los hinduistas no lo hacen, pero el cristianismo sí lo hace. Pareciera raro, ¿sí? Entonces, en la antigüedad, voy a invitarles que vayamos al libro de los Reyes, al capítulo 18. Hubo un tiempo donde un rey llamado Acab fue puesto en el trono, un israelita. Y Acab, aunque era de padres judíos y aunque sus padres habían sido de alguna forma fieles al Dios de Israel, al Dios verdadero, como sucede con los hijos de padres que adoran a Dios, tenía una imagen muy abstracta de Dios. Es decir, para los hijos a veces es muy difícil vivir la fe porque tienen una imagen así, digamos, una imagen de Dios, pero no tienen una relación con Dios. Al Dios que conocen es al Dios de su papá, pero no es el Dios de ellos, ellos no han tenido esa experiencia. Y es el caso de Acab. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Entonces, Acab, siendo rey, él asumió el gobierno, pero Acab no asumió como Dios al Dios de su padre, sino que como estaban en Canaán y había mucha tradición cananea, Acab asumió como Dios a Baal, el rey de los cananitas, ¿sí? Y Baal era considerado el dueño de todo, el amo. De hecho, a Baal se le atribuía el todo poder sobre todo, sobre la fertilidad de la tierra, sobre la fertilidad de los animales, sobre la fertilidad de las personas. Jezabel, su esposa, por el contrario, asumió como Dios a Acera. Acera era una diosa fenicia que también tenía jurisprudencia dentro de los cananeos y era conocida como la diosa madre. Ella era la diosa madre. Era la imagen femenina de Baal. Ahora, en este caso, el pueblo de Israel era gobernado por Acab y Jezabel, eran los gobernantes y ellos impusieron esos dioses. Los judíos, el pueblo, la plebe, adoraba al Dios verdadero, pero se encontraron que en este caso los soberanos adoraban a Baal y a Acera y de alguna forma lo imponían. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Ellos mezclaron a Dios, a Jehová, al Dios verdadero, con Baal y con Acera. Y ellos celebraban al Dios de Israel y celebraban a Baal y celebraban
a Acera. En ese tiempo Dios levantó al profeta Elías. Elías era un profeta que amaba a Dios, que Dios se manifestó muchas veces de manera extraordinaria por medio de él, pero la Biblia dice que Elías era un hombre que tenía una condición parecida a la nuestra. Es decir, que Elías no era un hombre especial, no era un superhéroe, no era alguien que tenía, digamos, una cualidad única, especial. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Dice que eran pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que Elías no era un hombre de ferviente espiritualidad. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Le gustaban las cosas que les gustan a los hombres. Quizás si en el tiempo de Elías hubiese habido fútbol, Elías le hubiera gustado el fútbol. ¿Sí? Las fiestas, la comida, etcétera, etcétera, le hubiera gustado a Elías. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones. Pero Elías tenía algo que no tenían muchos de los israelitas en ese tiempo. Elías estaba centrado en Dios. Él no tenía disyuntiva referente a quien adorar. Él no adoraba ni a Baal ni a Acera. A quien él adoraba era al Dios verdadero. Amén. Y en esta situación, cuando el pueblo está en esa ambivalencia espiritual, Elías dice que oró para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio. Ahora, el rey Acab estaba buscando a Elías porque quería matarlo. Imagínense, 3 años y medio sin llover en el Medio Oriente. Había cantidad de animales muertos, gente que moría, etcétera, etcétera. De hecho, el rey mandaba a su sirviente a que buscara a ver dónde conseguía agua para que le dieran los caballos. Dice que en una de esas aventuras, esos recorridos que hizo el sirviente, consiguió a Elías por allá y dijo: Elías, el Señor te anda buscando. Y él le dijo: dile a tu Señor que me le voy a presentar esta tarde. Y él le dijo: no, ¿cómo me vas a hacer eso? Si yo voy y le digo a mi Señor, a mi rey, que tú te vas a presentar y no te presentas, a mí me van a matar. Y dice que Elías le dijo: mira, vive Jehová, que hoy me le presento a Acab en Israel. Y dice que él fue y habló. Y vino acá el rey y se consiguió con Elías. Y allí Elías, en el capítulo 18, versículo 21, hizo la proclama esa famosa. Dice que le dijo acá, y al pueblo de Israel le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si lo es Baal, id en pos de él. Y le dijo Elías a Acab, le dijo: reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, que hoy vamos a demostrar quién es verdaderamente Dios. Amén. Y en este contexto, es que quiero hablar acerca de este tema referente a lo importante que es para nosotros nuestra religión, no desde el punto de vista, digamos, de forma, sino de práctica. ¿Sí? Realmente se descalifica la forma, pero la práctica religiosa tiene efectos que nada más en la tierra lo tiene. Amén. Inevitablemente nosotros, aunque no querramos admitirlo, nosotros tenemos una religión. ¿Por qué? Porque religión es cuando nosotros hacemos algo en función de lo que creemos. Cuando crees algo que no es sustancial,
que no lo puedes palpar, que no es mecánico, que no es científico, y lo haces, actúas por religión. Cuando tienes prácticas que haces constante, eso se llama religión. Amén. Y nosotros de alguna forma hemos querido decir, yo no soy religioso. ¿Por qué? Porque todos dicen que la religión es mala. Sin embargo, detrás de las prácticas religiosas, Dios se manifiesta. Amén. Dios se manifiesta. Entonces, vemos el caso. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 30 y 39. Mire cómo dice. Dice así, del 30 al 39. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra a Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las 12 piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor de ella, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y la tercera vez lo hicieron. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó Elías, el profeta Elías, y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Qué maravillas, qué manifestación tan gloriosa puede haber sido esa que sucedió en ese momento en Israel. Cayó fuego del cielo a la oración de un hombre sujeto a pasiones. Amén. Y así quizás nosotros no hayamos visto caer fuego del cielo, pero nosotros hemos visto a Dios obrar quizás en una necesidad de enfermedad. Amén. Quizás nosotros lo hemos visto a Dios obrar en medio de una necesidad de alimentos. Quizás lo hemos visto a Dios obrar en medio de una situación de inseguridad, pidiendo cuidado, pidiendo respaldo, pidiendo quizás que Dios abra oportunidades. Miramos a Dios obrar. Pero ¿cuándo sucedió eso? Eso sucedió cuando nosotros fuimos religiosos y oramos a Dios. Amén. Y oramos a Dios. Miremos esta situación. El pueblo estaba de alguna forma conmocionado, estaba mezclado, estaba corrompido. El pueblo temía al rey y a su reina y habían tomado la religión que tenían ellos y se habían mezclado con la religión que tenían sus reyes. Y el centro de adoración para los judíos eran los altares, el lugar donde ellos experimentaban a Dios, el lugar donde ellos ofrecían culto a Dios. No era en todo lugar así como nosotros. Ellos tenían un lugar apartado exclusivamente para ofrecer culto a Dios. Amén. A principio de año, recuerdo que el primer mensaje que prediqué este año, la palabra que Dios nos dio para este año era que debíamos tener esperanza aunque no hubiese esperanza. Aunque no se diera esperanza,
nosotros debíamos seguir teniendo esperanza. Y el personaje que nos sirvió como modelo para tener esperanza fue Abraham. Fue Abraham, ¿se acuerdan? Y Abraham fue un hombre que dice la Biblia que tuvo esperanza contra esperanza. Y Abraham tiene tres características particulares que lo llevaron a ser el padre de la fe. Número uno, Abraham fue alguien que obedeció a ciegas. Era alguien que no sabía dónde iba. Era alguien que no tenía una bitácora marcada, no tenía un plano, no tenía una ruta de viaje. Él solamente tenía la orden de Dios que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, que haré de ti una nación grande. Esa era la ley de Abraham, y él obedeció a ciegas. Y se fue Abraham, obedeció completamente a ciegas. La otra cosa que hizo a Abraham, que le llevó a tener una esperanza en contra de las esperanzas, fue que Abraham en todo lugar donde llegó edificaba un altar. Abraham donde llegaba, ahí dice la Biblia que Abraham recogía piedras y armaba su altar. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Amén. Esa fue otra de las cosas que fue particulares en la vida de Abraham. Llegó, así que levantó un altar. Estuvo entre Jai y Betel, allí edificó un altar. Se separó de Lot, su sobrino, hizo un altar. Lo último que hizo fue que Dios le dijo: mira, sacrifícame a tu hijo en un altar en Moria. Y edificó un altar. Y el altar, de alguna forma, era un centro donde se experimentaba a Dios. El altar era un lugar donde ellos podían experimentar a Dios, conseguirse con Dios, adorar a Dios, donde la presencia de Dios se encontraba. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús se encontró con una samaritana y ellos tenían la diatriba: ¿es allá o es aquí? ¿Es donde los judíos o es aquí en el monte Rinzi? Y Jesús le dijo: mujer, en verdad te digo que llegará el tiempo que no será ni en este monte ni en este otro, sino que en cualquier lugar de la tierra los adoradores podrán adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. En cualquier lugar de la tierra los hombres podrán adorar a Dios siempre y cuando lo hagan en espíritu y en verdad. Ahora, esto dice que nosotros podemos levantar un altar de adoración a Dios en cualquier lugar. Amén. Hoy estamos aquí y este lugar es un altar de adoración a Dios. En un altar a Dios nosotros experimentamos la presencia de Dios. Amén. En un altar a Dios nosotros experimentamos a Dios mismo. Nuestra vida devocional profundiza, nuestra esperanza se renueva, nuestra fe se fortalece. De hecho, la verdad de Dios no solo se puede conocer por la Biblia. La verdad de Dios no solo se puede conocer por la predicación de alguien. Si una persona no logra instituir, establecer o crear un altar para Dios, no puede conocer a Dios. Amén. No lo puede conocer. Por eso todo el problema que muchos de nosotros tenemos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que hacemos y nosotros estamos en el altar, nosotros lo experimentamos, pero ellos no. Amén. Por eso debemos procurar, los que somos padres, que nuestros hijos puedan llegar a ese momento de poder tener esa actitud para adorar a Dios. Amén. Tener esa actitud para adorar a Dios. Mire, y esto es tan importante, que no solamente nosotros, los que nos
de alguna forma nos identificamos con el Evangelio, podemos confirmarlo, porque si no, incluso la gente que no conoce a Dios lo asegura. En el año 2016, en Venezuela, el Ministerio de Educación, dentro de su currícula, ordenó la capacitación para los padres y representantes. Y dentro de ello había unas enseñanzas que se le debían dar a los padres. Y dentro de las enseñanzas, una de las que a mí me correspondió tocar, ellos te entregaban todo. El Ministerio de Educación te entregaba todo. Aquí en la UGEL, en Venezuela, te entregaban todo. Mira, esto es lo que vas a dar. Y se lo daban al facilitador. El facilitador iba a la escuela, al aula. Y a mí me entregaron todo para que yo enseñara. Una de las lecciones era cómo criar hijos que no fueran delincuentes. Y dentro de los temas de cómo criar hijos que no sean delincuentes estaba el punto de que debíamos enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Indiferentemente de la religión, las corrientes de pensamiento pedagógico dicen que para que un niño pueda crecer y tener de alguna forma valores, debe estar relacionado con el tema Dios. Amén. Debe estar relacionado con el tema Dios. Y este era el caso de Israel. El caso de Israel era que, dice la Biblia, que el altar estaba derrumbado, estaba caído. Carmelo, el monte Carmelo, era una cordillera de montes que había. Y el altar donde se adoraba a Dios estaba en el suelo. Y dice el versículo 30, que cuando Elías convocó al pueblo hasta allá, versículo 30 dice, Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló, ¿qué arregló? Él arregló el altar. Él arregló el altar del Señor. Ustedes necesitan conocer a Dios. Ustedes necesitan experimentar a Dios. Era lo que creía a Elías. Y para poder experimentarlo, se necesita un altar. Se necesita una actitud de adoración. Se necesita un lugar donde experimentarle. Amén. Y dice que Elías, ¿qué hizo? Restauró el altar. Estaba caído, estaba roto. Esto tenía implicaciones. Amén. Él era el hombre de Dios en ese lugar. Dios estaba con él. Pero para que la gente pudiera experimentar a Dios, el altar debía ser levantado. Amén. Debía ser levantado en el nombre de Jesús. Y si hay algo de lo cual nosotros debemos tener cuidado, es que nuestro altar esté arreglado. Amén. ¿Por qué? Porque si el altar no está arreglado, entonces no experimentamos a Dios. Si nuestro altar no está en funcionamiento, no está en óptima, entonces no experimentamos a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Te puede decir, pero ¿cómo es un altar? Bueno, nosotros ahorita tenemos un altar, dice el libro de los Hebreos. Es un altar del cual no tienen derecho de comer los sacerdotes. El altar que nosotros tenemos ahora se llama Jesucristo. Amén. Él de alguna forma nos da libertad de poder manifestarse a Dios en cualquier lugar. En la antigüedad el altar se hacía con piedras. En la antigüedad el altar se hacía con piedras. Se hacía como una especie de mesa de piedra. Y allí se adoraba a Dios. De hecho, habían incluso altares que se hacían de metales, se hacían de bronce, para adorar a Dios. Era como una mesa donde ponían allí un animal y sacrificaban y le prendían fuego y lo quemaban a Dios. Ahora, nosotros ese altar lo podemos tener en nuestro cuarto, en nuestra casa, en la cocina, en cualquier lugar donde nosotros tengamos una actitud de adoración a Dios.
allí estamos levantando un altar para Dios. Amén. Allí estamos levantando un altar para Dios. Y vean lo que dijo Elías. Él le dijo a la gente: vengan y vean. Amén. Vengan y vean. Vengan y vean. ¿Por qué? Porque de la única manera como ellos podían de alguna forma asegurar que había sido Dios, era que ellos hubiesen estado en el altar. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros estamos aquí, quizás nosotros recibimos una palabra, quizás nosotros hacemos una petición a Dios, y cuando nosotros vemos la manifestación, nosotros podemos decir: gracias, Señor, porque fuiste tú. Amén. Nosotros podemos asegurar: gracias, Dios, porque veo tu mano. Pero si hay alguien que no ha estado contigo, si hay alguien que no ha estado aquí, si hay alguien que no te ha visto en el altar, ¿sabes lo que va a decir? Va a decir que eso fue resultado de otra cosa. Va a decir que eso fue resultado de tu influencia. Va a decir que eso fue resultado de tu manipulación. Va a decir que eso fue resultado del azar, ¿sí? De la casualidad. Le conseguirá otras justificaciones. ¿Sabe por qué? Porque no estuvo en el altar. A ver, solo cuando estás en el altar puedes descubrir que las cosas vienen por mano y obra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. En el caso de Manuel, con respecto a esta petición, esta respuesta, él trabajaba por allá por el sur, eso es sur, y dice que cada día tenía que viajar durante todos los días, 2 horas de vía a ir a trabajar, por un sueldo que se le deducían 300 soles mensuales en pasajes. Y nosotros que tenemos gastos, que tenemos casa, que tenemos hijos, algunos que pagan arriendo o que pagan alquiler, deben saber lo que es 300 soles menos a tu salario. Que tienes hijos pequeños, que tienes esposa, que hay que hacerle las uñas y los cabellos y todo lo demás. Amén. ¿Sabes? Te comparto, ese día yo me levanté a las 3 de la mañana. Yo me levanté a las 3 de la mañana y fui al baño a esa hora. Y a mí me pasa esto. A mí me pasa esto a veces. No siempre, pero me pasa. Que yo me levanto y salgo, y cuando ya voy hacia el cuarto a volverme a acostar, hay un lugar en la casa que parece que me llama. Hay un lugar en la casa que parece que me dice: estoy aquí. Y a las 3 de la mañana ese lugar me llamó. Pero usted sabe quién está en ese lugar. Ese lugar es el altar donde yo adoro a mi Dios. Pues, y a las 3 de la mañana fui y me senté allí, me arrodillé allí donde lo hago, y mi primera oración fue esa. Oré por Manuel, por su situación, por el trabajo, por las posibilidades que nosotros tenemos. Porque realmente ser inmigrante es una situación bien difícil. Y oré a Dios. Pero mire, hice mi tiempo de oración, estuve allí hablando con Dios, etc. A eso de las 5:30, 6 de la mañana, Manuel me escribió y me dice que ya le habían dado su cambio para comenzar a trabajar aquí en el norte. Y yo, aleluya, gloria a Dios. Cuando él me dice eso, a mí me dieron ganas de brincar. ¿Saben por qué? Porque yo estuve en el altar. Amén. Gloria a Dios por eso. Y sabes, por eso Dios nos llama a que nosotros arreglemos el altar, a que nosotros
no descuidemos el altar. Escuche esto, Dios es real, pero Dios es espíritu. Y de la manera como nosotros podemos experimentar a Dios es en espíritu y en verdad. Y Elías dice aquí tres cosas que son puntuales para nosotros con respecto a la atención que nosotros demos a nuestra vida devocional. Elías dice tres cosas que son puntuales aquí. Están en el versículo 36. Dice que Elías le dijo, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, usted sabe que, si usted ha leído la historia, dice que él llevó a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera para que hicieran un sacrificio. Y él dijo, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese sea el Dios verdadero. ¿Sabe? A Baal se le caracterizaba por ser el Dios del fuego. Y eso le pareció a ellos atractivo. ¿Qué más que esto? Si este es el área especial de Baal, que descendiera fuego del cielo. Y ahí estuvieron los profetas de Baal desde la mañana hasta la tarde. Desde la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente, pidiéndole a Baal que caiga fuego, que caiga fuego, que caiga fuego. Pero no cayó absolutamente nada. Elías, por el contrario, hizo que su holocausto, su sacrificio fuera imposible de prender. Mandó a cavar una zanja alrededor, le echaron 15 litros de agua. Y aparte de eso, él mandó a hacer 3 viajes más de agua. Escuche esto, habían pasado 3 años y medio sin llover. Alguien podría decir, se está haciendo un despilfarro en ese altar, porque se le estaba echando agua que no había. La otra cosa, para hacer el altar era de piedra. Ese era un cerro donde estaba el altar. Las piedras tenían que ser llevadas, cargadas hasta allá y ser puestas. Había un sacrificio. Para tener un altar hay que hacer sacrificio. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? Que a nosotros no nos gusta hacer sacrificio. A nosotros nos gusta todo fácil. Póngamelo y yo voy. Más nada, póngamelo. Usted me lo pone y listo. Y ellos hicieron todo esto. Y dice la Biblia, versículo 36, dice que Elías dijo, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Primera cosa, cuando usted se acerca al altar, cuando usted crea un altar para Dios, cuando usted aparta un tiempo para Dios, una hora en exclusivo, un lugar en exclusivo para encontrarse con Dios, usted queda convencido de que Dios es real. Amén. Porque un altar para Dios manifiesta que Dios es real. Me decía, es necesario que nosotros a nuestros hijos los llevemos al punto de tener esa intimidad con Dios para que le conozcan. Amén. No es papito, ven y oremos. Es papito, ven y oremos por un tiempo, pero después de un tiempo decirle papito, ve y ora. Amén. Ve y ora y supervíselo de lejos, está orando, está orando. Y le pregunta, ¿qué te dijo? ¿Qué hablaste? No sé si usted ha visto el video aquel donde salen los padres sentados y vamos a comer y entonces el niño toma el plato y le ponen el plato y cuando ya va a comer la mamá dice, ya voy, espérate, vamos a orar. No, ya yo oré. ¿Oraste? Sí, sí oré. Pero yo no te oí. No, yo sí oré, ven, mira, ven. La mamá le dice, ¿pero y qué dijiste? No sé, pero yo oré ya. Y así pasa con nuestros hijos. Y así pasa con nosotros. Que hicimos algo porque vimos a otro hacerlo, pero no hicimos nada.
Y nosotros debemos de alguna forma cultivar una adoración personal con Dios. Amén. Debemos cultivar una adoración personal con Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, Jesús dijo, miren, cuando oren no hagan como los hipócritas. ¿Qué hacían los hipócritas? Dice, oran en las esquinas, oran para ser vistos, etcétera, etcétera. Y él le dice, ustedes cuando oren deben entrar en su aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo puedo preguntar, ¿es que acaso Él no oye en público? Claro que oye, pero su deseo no es tanto manifestarse contigo en público, sino manifestarse en privado. Porque cuando estás a solas con Él, entonces le conoces. Amén. Porque cuando estás a solas con Él, entonces Él se te revela. Amén. Porque cuando estás a solas con Él, entonces cuando te levantas a las 3 de la mañana y pasas por el frente del mueble ese que está allí, que te lo han querido botar más de 10,000 veces, sientes como que te llaman de allí y te dicen, vete que estoy aquí, te estoy esperando, mi negro. Amén. Cuando nosotros dedicamos un altar a Dios, allí Dios se manifiesta. Amén. Allí Dios se manifiesta. Mire, yo le animo en el nombre de Jesús que usted venga y se reúna y que adore a Dios y que venga y cantemos y alabemos al Señor. Pero nada, absolutamente nada podrá sustituir el hecho de que usted, solo usted, en un momento de su tiempo se aparte para encontrarse con Dios. Usted y Él solos. Amén. Nada sustituirá eso en el nombre de Jesús. Nada lo sustituirá en el nombre de Jesús. Nada sustituirá que usted le haga un altar a Dios, que se le pondrá, aquí estoy, Señor. Con todo y todo, Señor, aquí estoy. Tú eres mi Señor, aquí estoy, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros dedicamos un altar al Señor, Dios se manifiesta. Animemos a nuestros hijos a que tengan su propia experiencia con el Señor. Guiémoslos, ayudémoslos en el nombre de Jesús. Amén. Ven, papito, ven, vamos a orar. Sí, vamos a orar. Ven, mamita, vamos a orar. Sí, sí. Pero después, vaya y ore. Vaya. Quiero verle, vaya. En el nombre de Jesús. ¿Se acuerda de Samuel? En el primer libro de Samuel. Samuel había crecido en el templo. Y en la noche comenzó a escuchar Samuel, y él venía corriendo a lo de Elí el sacerdote y le decía, ¿me llama, Señor? No te estoy llamando, voy a acostarte tranquilo. Samuel, y él volvió a venir, sí, me llamó, Señor. No te estoy llamando, voy a acostarte tranquilo. Y a la tercera vez Elí le dijo, entendió que era el Señor que quería comunicarse con él, y le dijo, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, di, he aquí, Señor, tu siervo, habla. Amén. En el nombre de Jesús. Y nosotros debemos ayudar a nuestros hijos a que lleguen a ese momento. ¿Sabe por qué? Porque si llegan a hombres y mujeres y siguen teniendo una imagen desdibujada de Dios, abstracta, de nada le habrá servido haber crecido con papá y mamá que aman a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Debemos llevarlos a que lleguen a cultivar esa vida de adoración a Dios. La otra cosa que sucede cuando nosotros levantamos un altar a Dios, no solamente conocemos más a Dios, sino que también nuestra identidad queda definida. Amén. Dice el versículo 30, dice que 36 dice que Elías dijo, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo
yo soy tu siervo. Amén. Aquellos que edifican altares son siervos y siervas del Señor. Amén. Cuando edificamos un altar para Dios, nuestra identidad queda definida. Amén. Cuando tú adoras, se dice quién eres tú. Tu adoración habla de ti. Tu adoración habla de ti. Amén. En el nombre de Jesús. Mire, hay un periodista peruano que es muy sagaz. Jaime Bailey. Él es muy sagaz. Y Jaime Bailey se ríe de quien él quiera. Se ríe. Sin embargo, Juan Luis Guerra, como dicen en Venezuela, se lo metió en el bolsillo. ¿Por qué? Porque Juan Luis Guerra, aunque es un hombre exitoso en el mundo de la música, es un adorador de Dios. Y Jaime Bailey decía, ¿cómo es eso de la fe? Eso es algo muy abstracto, muy superfluo, muy indefinido, así como él habla. Pero cuando Juan Luis Guerra le dijo que él creía en Dios y que Dios era verdadero y lo había librado a él de la dependencia de las pastillas, él le dijo, respeto mucho lo que dices, respeto mucho lo que crees, porque aquello que tú adoras habla de ti. Amén. Y si tú eres alguien que edifica un altar para Dios, si tú eres alguien que adoras a Dios, quien te ve adorando a Dios puede decir, es un siervo o una sierva de Dios. Amén. La Biblia dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, versículo 22, mas ahora nosotros habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Tenemos como fruto la santificación y el fin nuestro es la vida eterna, porque somos ¿qué? Siervos de Dios. Amén. Somos siervos de Dios. Nuestro amo, nuestro Señor, nuestro dueño es el Señor. Se dice que George Muller, aquel hombre de Dios que se dedicó a criar huérfanos en Inglaterra, era un hombre muy influyente y muy admirado. ¿Por qué? Porque él asumió sin el sostenimiento de ningún gobierno, él asumió a mantener a los huérfanos en Inglaterra. Y dice que en ocasiones él sentó a los niños en la mesa sin tener comida y le puso los platos al frente y le decía, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por los alimentos que nos da. Y dice que los niños oraban y cuando decían amén, había gente en las puertas de los comedores trayéndole comida para que comieran. Y dice que en una ocasión George Muller estaba en su habitación orando. Dice que oraba 8 horas al día, George Muller. Y cuando estaba ahí orando, llegó la reina de Inglaterra a hablar con él. Y le dijo a uno de los asistentes de George Muller, le dijo, dígale que por favor aquí está la reina y quiere hablar con él. Y el joven fue hasta la habitación donde estaba George Muller y le dijo, Señor, la reina le busca. Y George Muller, puesto de rodillas, le dijo, dígale a la reina que ahorita no la puedo atender porque estoy hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Tu adoración dice de ti. Amén. Dice de ti, dice de tu Dios. Amén. Mire, el tiempo que vivimos es un tiempo peligroso. Y nosotros debemos seguir manteniendo firme
quien es nuestro Señor y nuestro amo. Amén. ¿A quién servimos? Hay valores que no negociamos en el nombre de Jesús. Dios es mi Dios. Y a mi Dios no lo voy a deshonrar. A mi Dios lo amo, le temo y le sirvo. Amén. Dice, tu adoración dice de ti. Y la última es esta. Él dijo, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo hago lo que hago. Amén. Cuando tú eres un adorador, cuando tú levantas un altar, tú estás diciendo lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Allá en el Evangelio, en los 4 Evangelios, Jesús lo dijo. Y en Marcos capítulo 12, versículo 30, lo dijo más específicamente. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, que Dios quiere que nosotros le amemos integralmente, con todo nuestro ser. Amén. Y cuando usted tiene un altar, cuando usted tiene una vida devocional, usted le está diciendo a la gente, así Dios quiere que tú seas. Cuando tú tienes una vida entregada, dedicada a Dios, así, la gente puede conseguir en ti una ley de Dios, un mandamiento de Dios. No sé si usted lo ha visto, en un video la presentadora Susa invitó a una cantante brasileña, a Arlene Barrios, para que diera un especial en su programa. Y cuando Arlene Barrios se presentó en su programa, Susa, la presentadora, la gran presentadora, la presentó. Pero cuando Arlene Barrios comenzó a cantar, Maestro, necesito un milagro, Susa no pudo parar de llorar. Porque aquellos que son adoradores, que tienen una vida devocional, se convierten en un mensaje de parte de Dios. Son como el martillo que rompe la piedra. Amén. En el nombre de Jesús. Y de alguna forma la voluntad, el deseo de Dios les es manifiesto a sus vidas en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes una vida de adoración, cuando tú tienes un altar, cuando tú eres alguien que adora a Dios, de alguna forma estás diciendo a la gente que Dios quiere que todo lo que hagas, sea de palabra o de obra, sea hecho como para Dios. Amén. Y entendemos que adoración no es solamente cantar. La adoración es todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Él es nuestra religión. ¿Y por qué trabajas? Trabajo por Él. ¿Y por qué lo haces tan bien si te pagan tan poco? Porque lo hago por Él, pues. Porque quiero que Él me vea. Quiero hacerlo sonreír a Él. Amén. En el nombre de Jesús. Él es mi culto. Él es mi Dios. Él es mi Señor. Él es mi devoción. En el nombre de Jesús. Amén. Y si me quieres llamar religioso por Él seré religioso y todo lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Pero no pienso cambiar, no pienso negociar mi devoción a Dios por lo que puedas decir. Creo que el Señor nos llama en este día a estar pendiente, a preservar, a evaluar cómo está nuestro altar. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Sabes? Cuando a mí me pasa, yo siempre he estado relacionado con este tema de parejas y de familia, que cuando uno consigue parejas en conflicto, uno le pregunta, ¿y cómo están ustedes? ¿Ustedes oran juntos? ¿Cómo está su vida devocional? No. Casi siempre los problemas de los seres humanos están relacionados a su vida devocional. A su adoración con Dios. Casi siempre está relacionado con eso. De hecho, incluso nuestra actitud cambia cuando nosotros somos recurrentes en el altar al Señor. Amén. ¿Sabe?
Me sorprende la vida de Job cuando Job le dicen, tus hijos murieron. Él dijo, Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué dijo eso? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque venía del altar. Pero cuando nosotros no vamos al altar, nosotros estamos en la pura carne. Que se me presente el que se me presente, que me lo como. Amén. Pero cuando usted viene del altar, usted dice, ay, gloria a Dios, que el Señor lo reprenda. Estoy tan feliz y tan contento, como decía uno, que el que me salude le yapeo 20 soles. Amén. ¿Por qué? Porque vienes del altar. Cuando estás en el altar, tienes una actitud maravillosa. Todo lo relacionas con Dios. Amén. Todo lo relacionas con Dios. Si te dicen que no, tú dices, gloria a Dios. El Señor me guardó porque detrás de él estaba el enemigo. ¿Por qué? Porque vienes del altar. Pero si no has estado por allí, ay no, que el que se me atraviese lo mate. Hasta le voy a decir hasta el día del que se va a morir. Dios nos llama y nos pregunta, ¿cómo está el altar? ¿Es que acaso el altar está caído? ¿Es que acaso el altar está roto? ¿Es que acaso lo he descuidado por atender a otras cosas? Recuerda que nuestra experiencia con Dios depende mucho de nuestro altar. Depende mucho de eso. Dios está con nosotros. Amén. Él ha prometido, no te dejaré ni nunca te desampararé. ¿Sabe cuándo lo experimentamos? Cuando estamos en el altar. Cuando estamos en el altar. Si estamos lejos del altar, ahí no pasa nada. Todo se echó a perder. Nada sirve. No veo a Dios. No lo siento. Vamos de mal en peor. Lo único que me falta es que resucite la fe. Entonces, hermano, si estás en el altar, todo te ayuda para bien. Si estás en el altar, todo te ayuda para bien. Dios está allí. Amén. En el nombre de Jesús. Dios nos llama a velar y a cuidar nuestro altar. Dios nos pregunta, ¿cómo está el altar? Dios nos dice, no descuides el altar. Dios dice, no negocies. Si te van a decir religioso, que te lo digan por tu vida devocional. Amén. Que te lo digan por tu vida devocional. Tú oras sí, todos los días. Tú le cantas a Dios sí, y levanto las manos, y a veces suelto lengua, aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Que nada de alguna forma apoque o deshaga tu vida de adoración. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Miren, yo no